Acercarnos a la figura teológica del Papa Francisco requiere la presencia del delegado diocesano de catequesis, Adolfo Ariza. Buenas tardes y bienvenido. Pues encantado de poder estar contigo, Nati, y con todos los oyentes de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hay palabras del Papa Francisco, hay expresiones del Papa Francisco que constituyen en sí mismo un tratado de teología. Por ejemplo, cuando hablamos de cultura del descarte, en el enclave de polarización social en la que vive Europa, ¿qué estaba diciendo el Papa Francisco? Pues evidentemente más que nunca es la voz profética del Papa que nos muestra, ¿verdad?, una cultura del descarte hacia muchos tipos de marginación, no solamente económica, sino social, o a veces simple y llanamente por motivos de discapacidad o por motivos de edad. Precisamente esa denuncia profética adquiere su más profundo significado en su carta sobre la amistad social y la fraternidad de la humanidad, Fratelli Tutti, cuando precisamente pone el dedo en la llaga de esta cultura del descarte en la que parece que solo prepondera el poderoso económicamente y socialmente. Hay otra expresión que se ha acuñado no solo en el ámbito del mundo católico, digámoslo así, sino que se ha interiorizado en toda la sociedad y es la cuestión de la indiferencia que propone la globalización. ¿Esto qué significa? Una vez conocida un pontificado donde lo social, donde el extrarradio, donde la periferia ha sido lo preferido. Claro, un mundo globalizado parece que nos haría como muy sensible a determinadas culturas o a determinadas realidades, pero en principio parece que es incluso contraproducente, de tal manera que, como el mismo Papa ha expresado, ¿no?, genera esa indiferencia por la cual, pues en muchas ocasiones queda diluida la realidad de la cultura de muchos pueblos, la realidad del pueblo sencillo, y al final se genera una polarización por la cual determinados poderes económicos nos determinan y nos influyen en la forma de ver, de entender la realidad y en la forma de ver incluso los mismos problemas sociales que pudiéramos encontrar en el día a día. Es una sociedad que ha banalizado el pecado y por tanto ha permitido el aumento del relativismo. Esta era otra de las denuncias del Papa. Verdaderamente, ¿no? Por eso encontramos que el Papa quiere abrirnos a una doble dimensión del pecado, aunque ciertamente ya lo plasmaba Juan Pablo II, ¿no?, cuando nos caracterizaba como en una ausencia de conciencia de pecado, pero el Papa pone el dedo en la llaga, como no podía ser de otra manera, en continuidad con sus antecesores, con Juan Pablo II, Benedicto XVI, con respecto a la realidad personal del pecado, pero también evidentemente a la realidad de ese pecado social por el cual pues encontramos unas estructuras de pecado, ¿no?, que tienen su raíz en el corazón de la persona, pero que generan pues esa indiferencia, esa cultura del descarte de la que hablábamos anteriormente. Una cultura del descarte, Adolfo, que estaba de alguna manera está sostenida por una sociedad de la información que apenas deja en nosotros conocimiento, deja reducto de conocimiento alguno y que sin embargo sirve de escaparate para hacer algunas veces ese ejercicio de indiferencia a la vez de las personas, ¿no? Verdaderamente entendemos que la providencia de Dios nos ha regalado el pontificado de Francisco, ¿no? Pero esa providencia ha sido especialmente solícita cuando en esta explosión, ya en el mejor de los sentidos, lo de explosión de esta cultura de la imagen, de esta cultura de las redes sociales, pues ha puesto ante nosotros pues el criterio, la sabiduría de pastor, el criterio del Evangelio, por el cual Francisco nos ha mostrado las ventajas evidentes, pero también los peligros de esta cultura digital en la que estamos inmersos. Y que yo quisiera subrayar algo que he aprendido en él, y es precisamente la necesidad que tenemos de que la imagen, lo inmediato de la relación a través de redes sociales, no desdibuje el pozo de sabiduría, el pozo de capacidad crítica, de discernimiento que genera, por ejemplo, una cultura de la palabra. Ser capaces de retener lo mejor de una cultura de la palabra y asumir lo propio de una cultura de la imagen es el gran reto, y yo creo que es el disparadero en el que precisamente Francisco nos ha situado. Tiene mucho que ver esta expresión, el paganismo individualista, el individuo por encima de la persona. ¿En qué medida podemos seguir la estela de esta enseñanza del Papa Francisco y saber que el individuo nunca puede suplantar al colectivo? Claro, ciertamente la clave es la siguiente.
Es paradójico, absolutamente contradictorio, pero en un mundo en el que se entiende que estamos máximamente interrelacionados, en el que tenemos una facilidad pasmosa, ¿no? Y verdadera, pero grande, de comunicación, de interrelación, pero nunca ha habido más aislamiento, nunca ha habido más individualismo, nunca ha habido más soledad. Pues precisamente el pontificado de Francisco ha puesto el dedo en la llaga, con un añadido importante que podemos encontrar en Laudato Si Fratelli Tutti, ¿no? Como en muchas ocasiones el más pobre, el que se encuentra en el tercer o cuarto mundo, no tiene ni siquiera la posibilidad de acceso a ese mundo de la información, a esta cultura digital. Sin duda, volvemos a ese concepto de los descartados. Transformación misionera y conversión pastoral. ¿Cómo es posible? Pues verdaderamente el Papa nos ha hecho esa gran llamada. Creo que constituye uno de los grandes ejes. Yo de un tiempo a esta parte insisto mucho en que el gran texto que nos ayudará a seguir entendiendo y comprender a Francisco en la etapa histórica en la que ha vivido es Evangelii Gaudium. No podríamos entender nada del Papa Francisco sin partir de Evangelii Gaudium, y ahí precisamente nos muestra a nosotros la llamada a esta conversión pastoral y transformación misionera. Pero todo sería resumible en una idea que él intentó transmitir muy claramente: que toda acción, que la vida de la Iglesia se convierta en una realidad misionera, que anuncie a Cristo, que tenga la fuerza, el empuje del querigma. Por eso su insistencia en que no puedo deslindar discípulo y misionero, sino que es discípulo misionero. No son deslindables. O precisamente una idea que es clave para él, ¿no? La intimidad de la Iglesia con Cristo es una intimidad itinerante, ¿no? La intimidad de la Iglesia que sale a buscar al necesitado, que sale a buscar al que no encuentra un sentido a su vida, y ahí hay ya incluso una fuente de espiritualidad. Es el Papa de la Misericordia y hay 2 jornadas instituidas por él, la del Mundial de los Pobres, el Día Mundial de los Pobres, y también el Domingo de la Palabra de Dios, 2 baluartes de su mensaje. ¿Cómo podemos vivirlo a partir de ahora, cuando él ya no está entre nosotros? Recuerdo una anécdota que cuento así brevemente, ¿no? En el que en alguna ocasión al Papa le dijeron: eres el Papa de la Misericordia. Y él rápidamente repetía a San Juan Pablo II, ¿no? Y decía, él sí que era el Papa de la Divina Misericordia. Pero evidentemente pues hemos tenido ese año de la misericordia y podemos decir que Francisco es el Papa de la Misericordia. Pero esa misericordia, ¿verdad?, que sale de las entrañas del corazón de Dios, precisamente tiene una vía. 2 vías, perdón. Esas 2 vías son el encuentro profundo con la palabra, que no la entendemos sin los sacramentos, y cómo eso no se puede separar sin descubrir en el pobre, en el necesitado, el rostro de Cristo. Por eso esos 2 momentos a lo largo del año litúrgico son como una llamada de atención, ¿verdad?, a descubrir lo más profundo del ser de la Iglesia, ¿no? El ministerio de la palabra, el ministerio de la santificación, pero también el ministerio de la diaconía, del servicio al pobre y al necesitado. Adolfo Ariza, delegado diocesano de catequesis, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima ocasión. Gracias. Pues encantado.